Comenzaremos con trauma de tórax. Para empezar, recordar que la cavidad torácica es una cavidad casi cilíndrica, sin embargo su estrecho superior es de un diámetro inferior que al del estrecho inferior y va a tener tanto unas caras posteriores como anteriores y laterales. Tenemos que está dividida en dos compartimientos, que es el mediastino, que esta a su vez se divide en otras partes, y las cavidades pleurales. Tenemos de relevancia que tiene estructuras blandas como son los músculos tales intercostales internos y externos. Tenemos los músculos transversos del tórax y el diafragma por su parte inferior. Y es por aquí donde discurren entre los músculos intercostales internos y externos, discurren todo el paquete neurovascular que dará irrigación e inervación a todo el contenido de la cavidad torácica. El mediastino. Tenemos un mediastino superior y uno inferior. El inferior a su vez se divide en lo que es anterior, medio y posterior. En el mediastino medio vamos a encontrar lo que es la cavidad pericárdica y dentro de ella el corazón. Y en el mediastino posterior los grandes vasos, parte de los grandes vasos como es la aorta descendente y el diafragma, el esófago y la tráquea. Tenemos que esta es una cavidad flexible y lo importante es el mediastino medio. Bien, el trauma de tórax, hay mucha literatura, sin embargo una de las más aceptadas es el ATLS, que es el apoyo vital avanzado de trauma. Y bueno, esta nos recomienda 5 pasos, que es primeramente una revisión primaria, identificar y tratar estas potenciales causas mortales. Posteriormente, ya que se vio la evaluación primaria, se hizo un tratamiento a las causas más mortales, potencialmente mortales, se hace una evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria nos arroja algunas entidades y se les trata, y por último se describe e inicia un tratamiento para lesiones puntuales. Entonces tenemos que hay una urgencia, porque el trauma de tórax más que nada una urgencia. Entonces lo valoramos inicialmente, vemos qué es lo más peligroso que hay, que ahorita vamos a describir cuáles son las entidades y se les trata. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con ellas, donde las importantes no es orden ascendente ni descendente, simplemente es un listado, donde vamos a tener que tener alerta, sí. Persona que llega a urgencia con trauma de tórax, descartar cualquiera de estas 6 entidades, que es una obstrucción de las vías respiratorias, una lesión del árbol traqueobronquial, un hemotórax abierto, un hemotórax a tensión, un hemotórax masivo y un tamponamiento cardíaco. Estas son lesiones potencialmente mortales hasta el más de un 90%. ¿Cómo hacer esta evaluación primaria? Bueno, una anamnesis en caso de ser posible. Si es que el paciente no llega chocado, politraumatizado, puede hablar, entonces hay que ver cómo fue el mecanismo de lesión, saber cómo fue esta herida, qué pasó. Después de ello viene la exploración física, donde va a haber inicialmente un ABC o un ACV, que es Airway Breathing Circulation, y a esto vamos a hacer toda la clínica orientada a lo que es pulmón, auscultación, palpación, percusión, entonces todo ello. A la inspección vamos a ver evidencia de dificultad respiratoria, podemos ver movimientos paradójicos, es decir, cuando un hemitórax se eleva, cuando respiras, los dos hemitórax se elevan, bueno, la parte del hemitórax tanto derecho e izquierdo se elevan sincrónicamente, en una paradójica se eleva uno y el otro no, y viceversa, entonces hace como parece un tambor, ¿no? Podemos ver heridas a simple vista, podemos ver lesiones o hemorragias, enfisemas subcutáneos y hemotórax cervical. Todo esto se puede ver a la simple inspección. Por eso también en urgencias, que es el Airway Breathing Circulation, también existe una E que es de exposiciones. Tenemos que desnudar al paciente del tórax, por ejemplo, se le quita toda la ropa para tener una inspección acertada. A la palpación, bueno, pues podemos ver zonas de dolor y crepitación costal, esta para un tórax inestable o fractura de tórax. Y bueno, la auscultación, que bueno, es importante saber que en la clínica un pulmón sano se escucha cuando entra el murmullo vesicular,
Y a la percusión el sonido que es característico es un claro pulmonar, no un timpanismo como tal, es un claro pulmonar, así se describe. Y bueno, primera opción, bueno, primera entidad que tenemos que conocer es el problema de las vías respiratorias. Y esta generalmente puede ser por una obstrucción de la vía aérea o una lesión del árbol traqueobronquial. Y bueno, este simplemente es una obstrucción mecánica. El flujo sanguíneo se ve obstruido por algún objeto extraño. Y esto puede causar lo que es una inflamación, hemorragias o vómitos. Aquí el manejo consiste en el aclaramiento. Si hay sangre o vómito, tiene que aclarar. Hay que buscar algunos datos como son las retracciones intercostales. Estos un esfuerzo para respirar, que se vean los músculos intercostales, ya sea en lo que es cuello, en la zona clavicular, en los espacios intercostales, hay un esfuerzo extra, o un quejido, o un sonido respiratorio, todo ello. Que el paciente también, no sé, la coloración, quizá empiece a ver cianosis. Entonces todo ello nos va a indicar de que hay una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en la mayoría de las lesiones se produce a 1 centímetro la carina. La carina está bifurcación de la tráquea para dar rama a los bronquios principales. Y bueno, la mayoría de los pacientes lo que se puede hacer es una broncoscopía. Hay que tener cuidado porque la misma broncoscopía puede haber una iatrogenia y lesionar el árbol traqueobronquial. Y bueno, a los pacientes típicamente se presenta con hemoptisis, enfisema subcutáneo, y el diagnóstico se confirma, pues como se mencionó, con una broncoscopía. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. El neumotórax, atención, bueno, esto es cuando hay una cantidad de aire, un atrapamiento de aire en la cavidad pleural de alguno de los pulmones, y esto lo que va a causar es un efecto de masa, donde este aire contenido no puede salir, es unidireccional, solo entra, no sale. Entonces es un globo que se va inflando, entonces va colapsando el pulmón del neumotórax en este lado. Y lo que va a hacer es desplazar todas las estructuras. Una vez que la cavidad pleural va desplazando el pulmón, puede colapsar y va a hacer también un efecto de masa sobre lo que es todos los vasos sanguíneos grandes, el corazón, la tráquea. Entonces, algo característico del neumotórax cuando se le hace una radiografía es que va a haber un desplazamiento de la tráquea, y bueno, como hay una obstrucción, este efecto de masa, lo que es a nivel cardíaco y grandes vasos, puede causarnos un shock obstructivo. Y la clínica, es muy característica. A la hora de la percusión hay un timpanismo o una hiperresonancia en el tórax afectado. También los movimientos de ampliación y amplexación se van a ver modificados. En la radiografía se confirma o se espera este desplazamiento antes mencionado de la tráquea. Y bueno, la ingurgitación yugular, que nos va a ser un dato pivote. Puede haber, como les menciono, datos de choque debido a la hipoperfusión tisular. Y bueno, va a haber dificultad respiratoria, taquicardia, esto por los datos de choque, y distensión de la vena yugular. Esa es muy, muy característica. Neumotórax abierto. Esta es generalmente causada por un evento traumático con un objeto punzocortante. Quizá la mayoría de las veces va a ser evidente ver el objeto ahí o que el objeto fue retirado. Aquí la característica es que la herida respira. El momento en que el paciente insufla, pues se ve como hay una presión negativa, y cuando expulsa el aire, también la herida tiene una presión positiva y se ve. Estas es un poquito más sencillo debido a que la corriente de aire es bidireccional. Aquí el diagnóstico pues se va a hacer igual con la clínica. Vamos a ver que hay una dificultad respiratoria, los movimientos, se puede presentar una respiración paradójica. Y bueno, aquí el tratamiento va a ser un parche de una válvula un parche de 3 válvulas, que va a hacer que el aire pueda entrar y para no salir, y ya poco a poco pues va a ir distendiéndose y llegar a la función óptima.
El parche se llama el Flutter válvula, que es el que le menciono, es un parche de 3 válvulas. El hemotórax masivo. Bueno, este se caracteriza por la presencia de sangre en la cavidad pleural mayor a 1500 mililitros o, bueno, a la hora que se drena salen más de 1500 mililitros o es un drenaje continuo de 200 mililitros por más de 4 o 6 horas. De 150 a 200 mililitros un drenaje de 4 a 6 horas. Ahí se le considera un hemotórax masivo. Aquí es lo importante, que con más de 1500 eso es un grado 3 de choque. Entonces es un paciente que llega chocado, hay matidez a la percusión, este es un dato pivote. Entonces, paciente que llega con dificultad respiratoria, con datos de choque y matidez a la percusión, es casi sinónimo de un hemotórax masivo y se tiene que actuar de manera rápida. Hay ausencia de ruido respiratorio por lo mismo de que como hay líquido en lugar de que comprime, pues bueno, puede causar una dificultad respiratoria. Y bueno, el tratamiento es reducir esta cantidad de volumen en la cavidad pleural. Esto se hace a través de un drenaje continuo con una toracotomía. Y bueno, puede hacerse los preparativos para una autotransfusión y una recolección de sangre debido a la cantidad de sangre que perdió, que es muchísima, casi un tercio de la sangre del sujeto. Y bueno, la colocación del tubo de drenaje es torácico de unos 36 a 40 French en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Anteriormente se mencionaba que el drenaje se hacía en el segundo espacio intercostal. Actualmente se prefiere en la línea media clavicular, pero en el quinto espacio intercostal. Y bueno, el taponamiento cardíaco, se caracteriza por el incremento de la presión intrapericárdica y la compresión cardíaca por acumulación de líquido. La cavidad pericárdica se empieza a llenar de sangre, y esto ¿qué va a hacer? No permite que el corazón distienda, no haya una diástole y una sístole adecuada. En pocas palabras, el corazón deja de funcionar como tal. Entonces esto puede causar datos de choque y todo esto a la larga pues una muerte inminente. Aquí la distensión de la vena yugular y los signos de Kussmaul y la tríada de Beck son el pivote de un taponamiento cardíaco, clínica que nos refiere. Y aquí el tratamiento de elección es la pericardiocentesis y la toracotomía, son los de elección. Aquí en el Doppler se va a observar que hay zonas ecogénicas donde no debería haber, que es líquido. Y bueno, esta fue la evaluación primaria. Recordar que cuando llega el paciente a urgencias tenemos que descartar cualquiera de las 6 entidades anteriores, porque son las que comprometen la vida y la potencialidad de muerte es muy grande. Entonces se hizo esa primera revisión, se hizo un tratamiento para esas entidades mencionadas y ahora viene una evaluación secundaria, donde tenemos que tener presente lo que es diagnosticar un hemotórax, un tórax batiente o inestable, una interrupción aórtica traumática, una lesión diafragmática traumática o una ruptura de esófago. El hemotórax ya habíamos visto anteriormente el hemotórax de tensión. En un hemotórax simple, aquí la causa de la entrada del aire al espacio virtual en ambas pleuras, lo que igual va a comprimir el pulmón, y debido a que el espacio que interrumpe las fuerzas estrechamente unidas entre la pleura visceral y parietal es lo que permite que el pulmón colapse. Entonces aquí está la cavidad pleural, vean cómo hay mucha cavidad pleural y aquí no hay, es lo normal. Entonces el aire empieza a comprimir y esto ocurre que hay una anomalía en la ventilación, en la perfusión, debido a que la sangre no pasa por todo lo que debería expandirse, y bueno, esto nos puede causar datos de choque. Tenemos uno primario que generalmente es causa por una iatrogenia, un procedimiento invasivo o un barotrauma, o el paciente que está intubado, no se calcula bien el ventilador y puede causar un barotrauma. Y el secundario, que es traumático, como hemos visto, puede ser secundario a un trauma por herida penetrante, que sería el abierto, o una contusión en un choque. Este puede causar un trauma cerrado.
Recordar que esto es una de las entidades de los síndromes pleuropulmonares y bueno, la clínica es la que nos va a orientar en todo momento. Va a haber una dificultad respiratoria, no hay movimientos de amplexación y ampliación correctos, a la percusión hay un timpanismo o hiperresonaridad. En la radiografía de tórax vamos a ver densidades hipodensas y vamos a ir al tratamiento de elección, que es la colocación de tubo de tórax en el quinto espacio intercostal junto de la línea media axilar del tórax, la línea media axilar. Vamos a hacer ahí la toracocentesis. Vamos a poner un sello de agua y oxigenoterapia. Todo esto para ventilar el pulmón adecuadamente. La paciente va a presentar dolor y disnea. Y bueno, el hemotórax. Habíamos visto el hemotórax masivo. Este hemotórax es lo mismo, pero la cantidad de sangre, mililitros de sangre, es menor a 1500. Aquí el diagnóstico se realiza cuando el hematocrito del líquido pleural, o sea, tiene que hacer una toracocentesis. Y bueno, vamos a ver que es menor al 50% del hematocrito en sangre periférica. El sangrado usualmente es autolimitado y no requiere intervención quirúrgica. Sin embargo, tiene que estar en vigilancia para no desarrollar o evolucionar a un hemotórax masivo. También esto es debido a que haya la laceración de algún vaso grande, producto de un trauma penetrante o contuso. Tenemos las causas, que puede ser un traumático cerrado o un traumatismo penetrante. Tenemos entonces que el trauma va a ser el más común. Puede haber espontáneos, puede ser una coagulopatía o una miscelánea, que pueden ser extras. Entonces, estos tres son los más comunes. El espontáneo es por una ruptura o un aneurisma, una disección aórtica, una embolia pulmonar o infarto pulmonar. Las coagulopatías, la inducción por medicamentos, o enfermedades congénitas, neoplasias primarias. Aquí vemos cómo hay líquido hemático, sangre, en la cavidad pleural. Igual, es un síndrome pleuropulmonar donde la clínica va a ser nuestra mejor herramienta. Hay una disminución de los movimientos respiratorios en la amplexación y ampliación, dolor en el hemitórax afectado. La matidez igual es nuestro dato pivote. La percusión, se escucha una matidez, lo cual no debería. Y bueno, hay un compromiso respiratorio. A la auscultación no se escucha como el murmullo vesicular, ni cómo se expande, ni cómo rebota el aire en el pulmón. Y a la radiografía, bueno, vamos a ver radiopacidad. Esto porque generalmente tiene que ver negro, porque el aire no es una densidad que se observe, entonces, pero sí se ve líquido, entonces es un hemotórax. Lo que se tiene que hacer, un ultrasonido, una toracocentesis guiada por ultrasonido para entrar al espacio pleural y drenar. Y también, ya que estamos de paso por ahí, pues hacer una citología del líquido pleural, a ver si no hay alguna infección. Esto es ultrasonido y hay algunas indicaciones para realizar una TAC. O sea, se hizo la toracocentesis, pero vemos que el paciente persiste esta dificultad respiratoria y aún con el manejo de la sonda, bueno, hay que hacer TAC para ver dónde está esa sonda o qué pasa. Y hay que ver si el líquido es significativo, si hay mucho líquido, se puede indicar un TAC. Y bueno, hay que tener una vigilancia. El tratamiento es cuando hay menos de 300 mililitros, una vigilancia. Cuando hay mucho más de 300 mililitros, bueno, se hace el drenaje pleural. Se usa un tubo a nivel de tórax. Mira, aquí está el espacio intercostal, línea media axilar anterior. Ahí es donde se hace preferentemente la toracocentesis y se pone la sonda para ir drenando. Y bueno, se puede poner trombóticos intrapleurales. Estos trombóticos intrapleurales, como el caso de la streptocinasa, la uroquinasa o antibióticos de manera profiláctica.
El tórax inestable y la conducción pulmonar. Un tórax inestable se define cuando un segmento de la pared torácica pierde continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un trauma asociado a múltiples fracturas de costillas o cuando hay una separación costocondral de una sola costilla del tórax. Lo que ocurre en un tórax inestable es que al haber una pérdida de la continuidad ósea, se pierden los equilibrios en las fuerzas al momento de la inspiración y la expiración. El pulmón, como ya se explicó, trabaja con las presiones negativas. Al momento de la inspiración, el pulmón busca la expansión, pero esta fuerza hacia adentro provoca que lo que está externo al pulmón vaya hacia adentro. Entonces tenemos un efecto paradójico. El pulmón busca expandirse, pero ese desequilibrio cae porque uno de los segmentos torácicos no está adherido correctamente, va hacia adentro. Lo que debe ir hacia afuera va hacia adentro. Y ocurre precisamente lo mismo, eh, ese efecto paradójico al momento de la expiración. El pulmón busca ir hacia adentro, hacerse más pequeño en la inspiración, pero las fuerzas van hacia afuera. Entonces durante esa costilla lo que debería ir hacia adentro, comprimirse, está yendo hacia afuera. Esto es un tórax inestable. Y bueno, la contusión pulmonar es un golpe en el pulmón causado por un trauma torácico en la cual hay presencia de sangrado y otros fluidos en el tejido pulmonar. Está asociado también al tórax inestable porque, bueno, en un tórax inestable la mayoría de las veces va a ser por una fractura a consecuencia de traumatismo y puede conllevar a una contusión pulmonar. Pero ese puede ocurrir sin fracturas de costillas. Y bueno, los hallazgos que vamos a encontrar en un tórax inestable, a la inspección se va a observar el segmento inestable. Va a haber uso de la musculatura accesoria porque va a haber dificultad respiratoria y va a haber la disminución del esfuerzo respiratorio meramente por el dolor. No hay otra explicación más que el dolor va a ser lo que provoca esa disminución del esfuerzo respiratorio. A la palpación va a haber una disminución de la mecánica ventilatoria, va a haber aumento de las vibraciones vocales y va a haber una disociación torácica. Es lo que hablábamos de un efecto paradójico. El, 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 el tórax no va a estar teniendo ese ritmo de la respiración al que estamos acostumbrados a verlo, sino que por el desbalance de las fuerzas a la hora de la inspiración y la expiración nos van a dar este efecto paradójico. Y la parrilla costal va a ser dolorosa y con crepitantes. Al poner la mano sobre el tórax vamos a sentir esas crepitaciones que vienen provenientes de las fracturas costales. Y a la auscultación vamos a encontrar disminución de los ruidos respiratorios uni o bilateral. En la radiografía de tórax, por su parte, vamos a encontrar que puede sugerir múltiples fracturas costales, pero no mostrar una disrupción costocondral. El tratamiento inicial, primero hay que verificar la saturación de oxígeno del paciente y hay que administrar oxígeno para asegurarnos de que existe una ventilación adecuada. El uso de analgesia va a ser importante, ya que el paciente va a estar en un sumo dolor y entonces aquí vamos a administrar narcóticos, puede ser morfina de 3 a 15 miligramos intravenosos cada 4 horas, codeína 30 miligramos vía oral y bueno, la anestesia local puede ser utilizada como un bloqueo intercostal intermitente, anestesia intra o extrapleural, epidural transcutánea, etcétera. Eso es cuestión de la anestesia que decide usar el especialista. Hay que tener cuidado en la administración de los derivados de la morfina, ya que podemos ocasionar depresión respiratoria si se sobreadministra la dosis. Bueno, hay que ser cauteloso con la reanimación con líquidos en caso de hipotensión con solución cristaloide. Los pacientes que tienen hipoxia significativa con una PaO2 menor de 60 milímetros de mercurio o con una saturación de oxígeno menor al 90% pueden requerir intubación y ventilación dentro de la primera hora después de la lesión. El tratamiento de mantenimiento va a consistir en la monitorización, monitorizar la saturación arterial de oxígeno, monitorear el CO2 al final de la expiración, correlación en las mediciones de los gases arteriales, monitoree la frecuencia respiratoria y cardíaca, administre cristaloides en forma juiciosa. Esto quiere decir que si no son necesarios, no administrar más de lo que se necesita porque el pulmón, al estar en ese desequilibrio
debido al trauma, no podemos saber cómo va a reaccionar a la diferencia de líquidos que van a estar circulando. Y bueno, hay que estar midiendo la diuresis. La ruptura traumática de la aorta. Bueno, esta es una causa de muerte común de muerte súbita, y los sobrevivientes de estas lesiones suelen recuperarse si la ruptura se identifica y se trata de forma inmediata, ya que bueno, sabemos que la aorta es un gran vaso en el cual es el primer vaso por el que se conduce después de la eyección ventricular y sale a grandes presiones. Entonces, una lesión, una ruptura de aorta donde está recibiendo una gran cantidad de flujo sanguíneo y a mucha presión, si ocurre una ruptura ahí, la hemorragia va a ser bastante grande, por eso es la muerte súbita. Y bueno, la sangre puede escapar al mediastino y producir un hematoma contenido. La presencia de hipotensión persistente o recurrente se debe a un sitio de sangrado alejado y no identificado, y esto nos puede llevar a un estado de choque hemorrágico, sería el tipo de choque hemorrágico. En radiografía de tórax podemos encontrar múltiples signos radiológicos que pueden indicar la ruptura de la aorta. No tenemos imágenes de todos los signos, pero sí tenemos el listado de los signos que podemos encontrar en una ruptura de aorta, como el ensanchamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo, elevación del bronquio principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, ensanchamiento de la interfase paravertebral, el hemotórax izquierdo, ensanchamiento de la línea paratraqueal, presencia de una sombra pleural o apical, fracturas de la primera o segunda costilla o escápula y desviación del esófago, zona nasogástrica a la derecha. Esto lo podemos ver en una radiografía de tórax donde se sospechó la presencia de una ruptura aórtica, y bueno, y esos son los signos que podemos encontrar para presencia de esta patología. La tomografía helicoidal de tórax ha probado ser un método de tamizaje preciso en los pacientes con sospecha de lesión aórtica contusa. La sensibilidad y especificidad de una tomografía helicoidal con contraste es cerca de un 100%. La ecocardiografía transesofágica es un método que parece ser útil y es menos invasivo. Y bueno, el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial puede disminuir la probabilidad de la ruptura. Para el tratamiento se van a administrar analgésicos, beta bloqueadores de canales de calcio, nitroglicerina o nitroprusiato. Esto, bueno, hay que tratar de mantener el corazón. El corazón tiene que dejar de eyectar la sangre con tanta presión. Y bueno, esto lo podemos lograr con un beta bloqueador que es sinotrópico negativo, cronotrópico negativo. Y esto puede ayudar a que las pérdidas sanguíneas sean menores, relajando el músculo cardíaco. Y bueno, la reparación abierta involucra resección y reparación del segmento roto. Rara vez se realiza reparación primaria. La reparación endovascular es la opción más común para el manejo de las lesiones de aorta y tiene excelentes resultados a corto plazo. Es una cirugía de emergencia. La lesión traumática del diafragma son más comúnmente diagnosticadas del lado izquierdo, quizá debido a que en el lado derecho el hígado oblitera la anomalía o la protege, mientras que la presencia del intestino delgado, del estómago y o zona nasogástrica desplazados es más fácil de detectar del lado izquierdo del tórax. La presencia de diafragma derecho elevado en una radiografía de tórax puede ser el único hallazgo de una lesión de ese lado. Es importante destacar que una lesión contusa puede provocar una herniación inmediata del diafragma, mientras que un trauma de tórax del tipo penetrante puede causar múltiples y pequeñas lesiones que quizá le tomaría años al diafragma para herniarse. Si se sospecha una laceración del diafragma izquierdo, se puede introducir una sonda nasogástrica. Si la sonda aparece en la cavidad torácica en la radiografía de tórax, no es necesario realizar un estudio contrastado porque se va a ver que la estructura en la radiografía va a ser notable. Y bueno, la presencia de líquido de lavado peritoneal en el tubo de tórax también confirma el diagnóstico en los pacientes a los que se les ha realizado dicho estudio. Los procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos pueden ayudar a la evaluación del diafragma en algunos casos.
La ruptura esofágica contusa. Bueno, el trauma esofágico es más común con lesiones penetrantes, pero bueno, en el caso de un trauma cerrado de esófago causado por la expulsión forzada del contenido gástrico al esófago por un golpe severo en el abdomen superior, puede ser letal si no es reconocido. Y esto, bueno, es debido a que cuando ocurre un trauma en el abdomen superior y provoca que las presiones se desbalancen, entonces todo el contenido que puede haber en el intestino suba al estómago, y por la fuerza opresiva que se está ocasionando a raíz del trauma, la presión que existe en el esfínter esofágico inferior puede ser vencida y el contenido saldría a mucha presión, lo que cual podría ocasionar una ruptura lineal del esófago su segmento inferior, y esto conllevaría a que el contenido gástrico, porque a últimas fue contenido gástrico lo que llegó hasta arriba a raíz de ese traumatismo, y si está roto el esófago, el contenido gástrico llegaría a la cavidad pleural, y en la cavidad pleural podría complicarse y volverse un empiema, una mediastinitis. Bueno, las partículas del material intestinal pueden drenar al tubo del tórax y después que la sangre va aclarando. La presencia de aire en el mediastino también sugiere el diagnóstico, y el tratamiento de una ruptura esofágica consiste en el drenaje amplio del espacio pleural y mediastínico y con reparación directa de la lesión. Las lesiones principales en evaluación terciaria: el enfisema cutáneo, subcutáneo, lesiones por aplastamiento torácico, costal y esternal, y las fracturas claviculares. Bueno, el enfisema subcutáneo puede ocurrir por lesiones de la vía aérea, el pulmón, o raramente lesión por explosión. Si se requiere ventilación con presión positiva, se debe considerar colocar un tubo de tórax en el lado del enfisema subcutáneo en caso de que se desarrolle un neumotórax a tensión. La lesión torácica por aplastamiento, los hallazgos asociados a una lesión por aplastamiento de tórax o asfixia traumática incluyen pletora de tronco superior, cara y de brazos con petequia secundaria de compresión aguda y temporal de la vena cava superior. Pueden estar presentes hinchazón masiva y hasta edema cerebral. Las lesiones asociadas deben ser tratadas. Y las fracturas de la costilla, esternón y escápula. Las costillas son los componentes de la caja torácica que más frecuentemente se lesionan. El dolor al movimiento típicamente causa limitación del movimiento torácico, lo cual limita la ventilación, oxigenación y tos efectiva. La incidencia de atelectasias y neumonías aumentan significativamente si el paciente tiene enfermedad pulmonar preexistente. Las fracturas de la escápula, primero o segunda costilla o esternón, sugieren una lesión de gran magnitud que coloca la cabeza, cuello, médula espinal, pulmones y grandes vasos en riesgo de lesiones asociadas graves. Las costillas del medio sufren la mayoría de los efectos de los traumas cerrados. La compresión anteroposterior de la caja torácica arquea las costillas hacia afuera y produce fracturas en su eje central. Una fuerza directa aplicada a las costillas tiende a fracturarlas y dirige los extremos del hueso dentro del tórax, lo que aumenta el potencial de lesiones intratorácicas, como neumotórax o hemotórax. Las fracturas de las costillas inferiores deben aumentar a la sospecha de lesiones del hígado y el vaso. Con dolor localizado, dolor a la palpación y crepitación están presentes con una lesión de costilla. Una deformidad palpable o visible sugiere fracturas costales, y siempre hay que descartar la posibilidad de una perforación de un órgano. Hay que evitar la colocación de cinta adhesiva, cinturones costales e inmovilizadores externos. El bloqueo intercostal, anestesia epidural y analgésicos sistémicos son efectivos y pueden ser necesarios. El control agresivo y temprano del dolor incluyen el uso de narcóticos sistémicos y anestesia tópica local o regional. Van a mejorar el resultado en los pacientes con fracturas de costilla, esternón o escápula. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver.